Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? El periodo de hibernación en el cerebro sirve de los que quedamos como mamíferos para ponernos a buen recaudo de realizar ciertas actividades. Pero esta es una preparación que viene por miles de años. Nosotros pasamos eso y se rompió. Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club. Continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Chicos, empezamos el programa. Primero, pues, no podemos dejar de dar nuestras condolencias a toda la familia de Carlos Luis Morales, el prefecto del Guayas. Hoy día él falleció, y pues nuestras condolencias de verdad de todo corazón a toda su familia. Gino, realmente es consternante lo que pasó, porque realmente que se vaya la vida de un ser humano, terrible. ¿Y cómo estamos, Mariela? Un gusto. Yo tuve el gusto de conocerlo a Carlos Luis, que estaba entrenando yo judo, y él entrenaba fútbol. Era 2 años mayor que yo. Lo conocí, creo, cuando yo tendría unos 13, 14 años. Él ya estaba en la selección, en la Federación de Fútbol, ¿no? Entonces, es terrible, indistintamente de las situaciones sociales. Es un ser humano, y como ser humano, todo ser vivo es valioso. Y mis condolencias también, no solo a los familiares, sino a toda la gente que lo admiraba, que lo quería, que trabajó con él. Así que en estos momentos están viviendo su pesar y su dolor por la muerte de un ser a quien estimaban, querían y admiraban. A los barcelonistas también, que lo idolatraron siempre, fue definitivamente un hombre muy querido, y eso lo demostró, pues, esa valía de haber sido un hombre tan querido por haber sido en las manos del Ecuador, pues la llevó hasta el último día, porque la gente, pues, como futbolista, siempre lo reconoció como uno de los mejores del país. Correcto, sí. Así que sí, más allá, nada podrá empañar una imagen de una persona que en el deporte se destacó y que brilló y llegó a lo más alto en la parte deportiva, ¿no? En el otro aspecto que salpica a todo el mundo, el aspecto político, ni siquiera es de mencionarlo, porque eso es una cuestión de cada ser humano que aplica sus reglas y de a veces de nuestra familia. Pero como ser humano hay que ser solidarios frente a actos tan dolorosos, porque la muerte de nadie puede ser vanagloriada por nadie. Así que mi solidaridad primero para toda la gente que está consternada, como tú dices, los barcelonistas que amaban a Carlos Luis Morales, ¿no? Que fue el primer arquero mucho más destacado que todos los otros, y los que vinieron luego. Pero Carlos Luis Morales tiene, ya te digo, yo lo conozco desde la adolescencia, y él ya era histriónico y le gustaba y era súper destacado en el fútbol, le encantaba el tema del arco. Paz en su tumba, de Carlos Luis Morales. Gino Escobar, cuéntame, ¿cómo vamos con el tema de la pandemia? ¿Cómo vamos con la gente? ¿Está loca, no está loca? Cuéntame cómo podemos arreglarnos. Mira que el tema de salir, ahora la parte del desconfinamiento es la que está ocasionando muchos líos. La gente tiene mucho miedo a relacionarse con otras personas. Es impresionante cómo tenemos como un freno. Vemos a alguien que desconocemos y nos frenamos a raya y le hacemos el quite, ¿no? El quite, el quiebre. Ajá, Claro, el quiebre. Haces un quite, te encuentras a alguien así, y si lo ves sin mascarilla, tú te frenas, pero de un solo palmo. El tema de los efectos post-encierro, que no es la pandemia, todavía sigue, los efectos seguirán hasta que disminuya mucho la curva en todo el mundo, pero el tema del confinamiento tiene un efecto colateral que ¿Tú está sigues haciendo... confinado? Yo salí temprano, yo salí como al mes, pues empecé porque me activé por el tema del gobierno americano para dar contención emocional a Guayaquil. Entonces tuve que estar yendo a los sitios, inclusive estuve en el centro de convenciones previo a la inauguración, durante la inauguración, dándole a los médicos y a todo el equipo de salud contención para que aprendan a manejar el tema emocional, porque estaba súper exacerbado. Imagínate, las personas que están en los equipos de salud, lo que hizo el gobierno local, el municipio de Guayaquil, de dar esta contención emocional a sus equipos de salud, fue algo único, por primera vez aquí en el país y bajo la pandemia, y visto desde fuera con ojos muy buenos, porque fuimos activos desde el extranjero que ayudaron a la alcaldesa a realizar esta acción. Claro, que fue muy positiva. Bueno, Gino, ¿qué nos decías el tema del confinamiento? ¿A qué te lleva?
Es que el confinamiento como tal, es una forma que naturalmente nosotros tenemos, pero para pasar el periodo de invernación, ¿no? El periodo de invernación hace que tú adquieras mucha energía y te vuelvas holgazán 3 meses, ¿sí? Regularmente, que es lo que dura un periodo de hibernación, tanto en los mamíferos grandes como en las personas que viven en sitios extremadamente fríos. El periodo de hibernación en el cerebro sirve, de los que quedamos como mamíferos, para ponernos a buen recaudo de realizar ciertas actividades. Pero esta es una preparación que viene por miles de años. Nosotros pasamos eso y se rompió. En países como los nuestros, que no tenemos proceso de hibernación, el estar en confinamiento 7, 15 días ya resulta una situación incómoda. Pero tuvimos que sobrellevarla y adaptarnos al confinamiento para sobrevivir, que fue como se hizo ver todo esto de la pandemia. Al generar un nuevo hábito por miedo, se da un fenómeno interesante, que hay unos que le han dado por llamar el fenómeno del síndrome de la cabaña, que es basado en algo que pasa en los países anglosajones en el invierno, pero acá no tiene nada que ver con eso, porque el tema del confinamiento tiene más que ver con los encierros que se da para secuestrar la libertad. Entonces, esto del confinamiento es como un castigo. Si yo siento que hago mal, me encierro. La cuarentena regularmente es una especie de autoconfinamiento para evitar contagiar a los demás, porque si no, hago daño a los seres queridos. Pero cuando esto pasa de un mes, pasa a 2 meses, ya genera un proceso diferente. Entonces, la persona tiene que creerse que realmente está en peligro su vida, o sea, que hay un peligro de muerte. Pero hay un fenómeno que no se puede ocultar, que esta enfermedad no era mortal, como decían, para toda la humanidad, sino para un grupo reducido, muy reducido, pero que era más bien de autocuidado para yo no ser fuente de contagio. Esa información va a hacer que mucha gente tenga coraje o enojo porque tuvo que aprender a confinarse por nada aparentemente, y peor que te dejan chiro. Entonces te da un efecto paradójico entre que estuviste confinado, que no sirvió para más que empobrecerte o hacerte más daño, y no sabes a quién echarle la culpa. Esa parte del estrés adicional hace que la gente, al querer salir, se siga convenciendo de que no, a lo mejor sí tuvieron razón, a lo mejor esta enfermedad sí es mortal, y entonces creas una barrera social. Y lo que hace la persona, o los que hicieron los que estuvieron en confinamiento, para tratar de adaptarse, es volverse asociales, fuera de su ciclo personal. Ejemplo, el día de ayer, del Día de los Padres, hubo un mensaje que mandó la Secretaría Nacional de Riesgo, que decía, si tú amas a tu padre, no, hazle una visita virtual, pero no lo visites personalmente. ¿Eso qué te dice? O sea, sigo poniéndolo en riesgo. En vez de decirle, a ver, si tú estás amando a tu padre y no lo has visto por 3 meses, anda y visítalo a 3 metros de distancia. O sea, no llegues a la casa, sino al frente, llévale una serenata, haz algo creativo. Pero el viejo necesita que lo veas personalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú no le das medidas de aproximación, vas a terminar creyendo que ya nunca más voy a ver al viejo. Y para poder convencerme, si yo amo al viejo, no le voy a dar el abrazo, no puedo acercarme a abrazarlo. Yo fui a visitar a mi mamá y a mi papá, y de lejos los vi, que fue, ¿cómo está? Conversamos media hora, me retiré. Entonces, porque ellos con eso ya quedaron felices. ¿Sí? Pero si yo sigo creyendo que tengo que mantener una distancia demasiado grande, ¿cuándo voy a ir aproximándose? Entonces, acá lo que se aplica es una aproximación sistemática, progresiva, que te dice, primero hago una cuadra. ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Una cuadra. Luego, media cuadra. Luego, 20 metros. Luego, 10 metros. Eso me hace convencer de que esto es gradual, que no es permanente. Y así mi cerebro no se acostumbra. Pero mucha gente, para poder sobrevivir los 3 meses que la mayoría ha pasado confinado, se creyó el cuento de que necesitaba estar encerrado para sobrevivir. Y esa parte es como imperdonable para mucha parte de la población en el planeta. Claro, ahora, tú sabes que no es por gusto lo que hemos vivido, porque realmente la pandemia sí se llevó a mucha gente acá en Ecuador, casi 50.000 personas, y eso es bastante. Claro, o sea, pero es que, sí es una realidad, y lo pero peor es que mira que estamos, a ver, no, dime, tú eres comunicadora. sí, Mira que cuando salió del síndrome de Kawasaki,
Ujú. La epidemióloga pediátrica del Hospital del Niño hizo una aclaración. Todos los bebitos, todos los niñitos que murieron, que estaban contagiados de COVID, era porque tenían enfermedades premórbidas, todos. Ninguno de los niñitos que se contagió y que no tenía enfermedades premórbidas sufrió mayor inconveniente. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que te digo es que esto del encierro fue real y era necesario que todos nos quedáramos Claro, quietos para que exacto, pase la ola. O sea, más o menos como que el virus pasaba como una ola y teníamos que todos quedarnos quietos, quietos, quietos. sí. El problema es que nos quedamos quietos demasiado tiempo. O Pero sea, el seguimos error, quietos hasta cierto punto. sí, pero es que es un error histórico. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, tenías primero que reeducar a la población en el primer mes, como los primeros 15 días tenías que darle la cuestión autocuidado, autocuidado, para que cuando ya empieces a salir, acepte la responsabilidad de que esta enfermedad responde más al autocuidado, que lo que quedarnos en casa, confinarnos, era no solo por cuidar nuestra vida, porque el 80% lo íbamos a pasar bien, sin mayor problema, era por cuidar a los más vulnerables, a los que tenían enfermedades no catastróficas, o sea, era para cuidar de ellos. Yo me quedo en casa para ser solidario con el que está más desprovisto del sistema inmune y todo eso. Eso era real. El primer mes funciona, el segundo mes ya vamos 60 días, o sea, ya ahorita vamos de más. Ya cuando pasa el cerebro, como la información fue tan distorsionada y el evento del confinamiento como tal, sí causa un problema en la humanidad. No nacimos para estar metidos en la cueva. El ser humano evoluciona cuando sale de la cueva. O sea, la vida es movimiento, tenemos que generar movimiento en nuestra vida. Y el quedarnos mucho tiempo encerrados, lo que hace es que yo me empiece a apagar, porque tengo que convencerme. O sea, que es que si yo salgo me voy a morir. Si yo salgo me muero. Y después, revertir ese efecto es el que va a ocasionar más daño que el cómo me dijeron a mí que me entrene para quedarme en casa. O sea, el quédate en casa porque te vas a morir es el que ayudó a que la gente se quedara quietita un tiempo. Pero ese mismo quédate en casa porque te vas a morir es el que va a terminar causando muchos inconvenientes a los que no murieron. A eso es lo que me refiero. O sea, el mensaje catastrófico exagerado va a tener su efecto secundario como en todas partes. Y es a lo que tenemos que enfrentarnos todos para ayudar a la gente a salir de ella. Ya, está bien, no te sientas engañado. Lo hicieron. Esto es como el papá que te dijo viene el cuco nunca existió. El problema es que no sabía, nuestras autoridades como papá ignorante no hicieron bien las cosas. Ya, ahora superémoslo juntos, dejemos de lado a esas personas ineficientes y vamos a ser más eficientes porque tenemos que empezar a generar movimiento de a poco, una aproximación gradual a la realidad que es vivir con virus y bacterias todo el resto de nuestra existencia. Y no por eso quiere decir que yo voy a mantenerme siempre a una distancia suponiendo que tú eres la fuente de contagio permanente, sino más bien, ¿cómo hago para yo empezar a confiar en que tú no me vas a contagiar a mí ni yo te voy a contagiar a ti? Eso es y difícil. eso es, claro que es complicado porque ya es que te generaron toda una parafernalia, claro. ¿sí? de inseguridad, incertidumbre, porque inclusive en las pruebas te dicen, hay pruebas rápidas que te dan falso negativo y falso positivo, entonces, ¿en quién creo? Entonces, esa inseguridad sobre la otra inseguridad hace que la gente no quiera ni siquiera salir de casa, porque dice, ¿en quién voy a confiar? No confío en las pruebas, porque no tengo para hacerme la del PCR, ¿sí? Y no existe la cantidad de gente probada que esté inmunizada, o sea, no sabemos cuánta gente está inmunizada. Entonces, tendrás que esperar mucho tiempo para asumir que ya todos nos inmunizamos y esperar la siguiente ola de una nueva cepa que mute. Entonces, el problema es que esta es una situación de Latinoamérica, ¿sabes? Porque no es una situación de países desarrollados, porque ellos, inclusive las pruebas PCR se las dan gratis en Estados Unidos. Correcto. Entonces, correcto. Tú en cualquier momento que tienes una dudita, ¡pum!, te haces una PCR. Y tal, que es mucho, y no pasa absolutamente nada. Mira que lo que tocas decir es interesante. Suecia es un ejemplo y Uruguay es otro ejemplo. Pero si tú corres una cantidad de pruebas, sabes que tienes gente inmunizada. Si yo estoy inmunizado, yo ya no necesito ponerme la mascarilla porque ya estoy inmunizado y tampoco voy a contagiar. Entonces empiezo a vivir la realidad diferente a la anterior porque me hago más responsable de mi salud. A lo que voy es que tenemos que ver la realidad de Latinoamérica.
O sea, ya un De poco cada país, de cada país. de cada país. Bueno, en Latinoamérica está muy parecido, aunque Guayaquil está bastante exento en este momento del virus, pero pues tendríamos que vivir porque vivimos la realidad económica, vivimos el miedo también, Ese Gino. es el problema, correcto. O Mira sea, que el eso mayor sí problema, nos une a los países, ¿no? claro, es Latinoamericanos que, en este momento creo que estamos siendo un punto y aparte de Europa, de China y de Estados Unidos y de Rusia, de grandes pero naciones, porque nosotros vivimos otra realidad. mira que aunque no lo creas, el tema entre Pichincha y Guayas hay una gran diferencia. Y yo que le sigo la pista todos los días y que cuando pasó la máxima cúspide acá, que hubieron la cantidad de muertos en casa y que estuvieron hasta 8 días en casa, Exacto. todo el Ecuador nos hizo pedazo a nosotros. Aparte de tener un COVID, tuvimos el ataque social y la discriminación por ser guayaquileños y todo eso. ¿Qué pasa ahora? Que empezamos a ver que en Pichincha la crisis se empieza a agravar y lo peor de todo, que hay que ayudar a nuestros compatriotas, es que el miedo cada vez es más profundo allá, a pesar de que ya tenemos experiencia. Porque nosotros los guayaquileños, que vivimos esta debacle en donde se masificó el contagio y no se pudo contener, porque no era producto de que nosotros, sino el sistema de salud no daba, no funcionó, listo. Hay que ayudar a las personas para decirle, mira, lo que más mata es el miedo, porque allá, como están asustados, el miedo, entonces la gente va colapsando y la parte de no quedarse sin recursos, a veces por salir, mira que el otro día yo salí a comprar y me olvidé de poner la mascarilla, porque salía aturdido y apurado porque necesitaba agua. Si yo me desespero, dejo de recordar lo que puede salvarme la vida y yo mismo puedo poner en riesgo mi vida, como para cruzar la calle. Si yo voy pensando en otra cosa, no miro hacia el costado y me atropella. No, pues es terrible. Claro, entonces el miedo no es un buen consejero y hay que ayudar a bajar los niveles de tensión para que la gente desarrolle autocuidado. Vamos a trabajar el autocuidado entre todos los ciudadanos, que es lo único que nos puede, el lavado de manos, si quieres trabajar la distancia, y es comedidamente le vas enseñando al otro, y así como propagamos, así como tenemos miedo a propagar el virus, hay que empezar a propagar las buenas formas de manejo. De manejarnos. Del autocuidado, decirle, sí, ve, chévere, y el lavado de manos, es como un buen hábito, es un buen hábito. Claro. Ese buen hábito. Yo creo que las campañas gubernamentales y también locales de enseñanza a través de los medios de comunicación tienen que darse, porque tenemos que estar a cada rato recordando. Mira que tú que eres un referente y tienes ayer yo fui por el Día del Padre, me llevaron a comer a un restaurante acá, en un centro comercial. Y lo chévere, que en el centro comercial, cada 15 minutos, una voz delicada y suave te recuerda para qué sirve el ascensor, el lavado de manos, el uso de la mascarilla. Si en toda la ciudad, en todos los locales comerciales, tienes con una voz agradable, amigable, que te diga, ¿no?, que el autocuidado es la mejor forma de cuidar nuestra salud biológica, emocional, y que es algo simple. Si te lo están recordando durante 7 días de la semana, que tú estés en las calles y todo eso, tenlo por seguro, Mariela, que en menos tiempo vamos a poder pasar a verde. Estoy de acuerdo contigo. Algo tan simple, mira que tienes las chivas paradas. Esos aparatos, no puede ser en megáfono, porque esos megáfonos son estridentes. Tiene que ser en un sonido así como el de los ecualizados, como los que manejas tú, en todas las radios, en todos los sitios, para permitirles abrir, en todos los sitios comerciales, restaurantes y todo, poner unos sonidos que tú mismo grabes, pero voces melodiosas, que en vez de molestarme, me inviten a hacer algo bueno. Oiga, téngalo por seguro. Y mira que esta es una recomendación que hicimos en la propuesta masiva, porque se descubre que si tú endulzas a alguien para que haga algo bueno en vez de prohibirle algo, es más probable que repita lo que está invitándose a hacer y no lo que le estás prohibiendo hacer. Entonces, es más sencillo. Es más sencillo. Gino, un ataque de pánico puede matarte, te puede dar un paro cardíaco por un ataque de pánico. Correcto, pero tienes que tener predisposición. Puede dar, o sea, sin tener ninguna otra enfermedad, como por ejemplo una hipertensión. No. O sea, un ataque de pánico te puede matar. No, o sea, un ataque de pánico, matarte súbitamente, es muy poco probable. O sea, estadísticamente es muy poco probable.
Sucede en personas que tienen a lo mejor alguna situación de por medio no descubierta, pero que existe, ¿no? Okay. O que no se haya detectado, pero que una persona muera así por un ataque de pánico. Por un coraje, como decimos de Manaví, no. Claro, es que la gente que muere así es porque tiene recesivo, pero no ha sido estudiado y nunca se hizo detectar. O sea, nunca se enteró que era hipertenso, por ejemplo. Correcto. Es diferente que te dé un ataque de pánico en un sitio y tú te quedes congelado por el pánico o entres en desesperación y colateralmente mueras porque te atropellen o porque te caigas de un piso alto. O sea, porque la gente con el ataque de pánico puede salir corriendo y lo atropellan, pero Claro. que te quedes con un ataque de pánico y te dé el shock y te dé un paro cardíaco, eso solo es posible si nosotros tenemos recesivamente algún malestar o hay una enfermedad ya premórbida que tengamos cada una de las personas. ¿Sí? Lo que sí va a sucederte con un ataque de pánico es que si tú no adviertes y aprendes a gestionar la emoción adecuadamente, luego el siguiente puede ya ser más predisponente. Y a partir de eso sí puede haber deterioros de alguna área, como la parte cardiovascular, que va a ir deteriorando, porque los aspectos emocionales tienen que generar de alguna forma a nivel corporal reacciones, somatizarse se llama. Entonces, al haber una expresión corporal física, van a generar un deterioro en algún área de nuestro cuerpo. Entonces, a partir de que yo descubro que entré en pánico porque tengo una idea fija y porque soy muy obsesivo en algunas cuestiones y no quiero ir a un tratamiento porque tienes que ir a hacerte chequear de un psiquiatra y de un psicólogo para que tengas un tratamiento integral, si tú no tomas un ansiolítico o algo que te envíe el psiquiatra y haces tu psicoterapia y sigues permitiéndote que esto te ocurra con frecuencia, si puedes luego, en algún momento que eso se va incrementando, morir de un ataque de pánico porque al activarse vienes y vas tomando las funciones que ya has ido deteriorando. Pero así de súbito, el primer ataque de pánico y que te mate solamente si tienes enfermedades recesivas, preexistentes que no hayan sido estudiadas y que tú las tienes, entonces te mueres. Y la gente dice, se murió en su primer ataque de pánico. Probablemente esa persona tenía preexistente, premórbidas algunas enfermedades, pero nunca se había hecho atender. Ok. Gino, ¿qué hacemos finalmente ya? La última pregunta para ti en este programa. También nos escuchan en www.marieltv.com, también los apps de Fuego, en Android y también iOS. Cuéntame qué hacemos, qué recomendaciones nos puedes dar para perder el miedo y ya salir de las casas. Porque hay gente que no quiere salir, definitivamente. Sí, Mira, ayer fue el Día del Padre. Me imagino que hubo zonas donde había mucha gente, pero otras zonas estaban totalmente desiertas. Desiertas. Yo lo atribuí a que de repente aquí en Ecuador somos mucho del clan, ¿no? El clan es el abuelo, y al abuelo hay que rendirle homenaje. Y como el abuelo en este momento es la persona que tiene... población vulnerable. Que son los más vulnerables, entonces la gente no fue a ningún lado, sino que llevó la comida a la casa del abuelo, o hicieron videollamada. Pero había zonas de Guayaquil que ayer estaban totalmente desiertas. Y en Twitter también veía dueñas de restaurantes que ya lloraban. Dice, por favor, vamos al verde, ¿ya hasta cuándo? No puede ser esto. O sea, es como que estamos súper obedientes, o sea, demasiado, y como que el salir a la calle nos aterra, y eso también a la gente dueña de negocios, que es lo más se ha visto afectado, el comercio, los restaurantes y el turismo, pues es un verdadero problema y grande. ¿Qué nos recomiendas para perder ese miedo sin contagiarnos? Mira, es complejo porque tú acabaste de utilizar un término que dice súper obediente. La obediencia que conseguimos con miedo no es obediencia, ¿sí? El respeto generado por el amor es el que se busca. Entonces, respetemos la vida. El tema de lo que la gente se ha quedado es porque el miedo ya caló en ellos. Ahora, sudarlo y sacarlo es como más complejo cuando se valida por todo un aprendizaje. Yo creo que el perdón sería un buen intermediario en este momento y afrontarlo. O sea, ¿para qué me sirve el miedo?
y si eso va a hacerme más productivo luego de que pase. Regularmente, el miedo tiene un valor y nosotros se lo asignamos. Ahora, ya que va pasando un poco, así como vamos del rojo, que era alto miedo, vamos a amarillo, bajar el nivel de miedo, igual mentalmente hacerlo para que, claro, para que no sea tan, porque no podemos tampoco ser agresivos al decirle, deja de tener miedo. Les ha servido, ¿sí? Porque yo no sea partícipe del miedo como estrategia educativa, no quiere decir que no le sirvió. Le sirvió. Que no sea adecuado, hay que evaluarlo para ver si la próxima vez lo aplican. Pero en este momento que ya estamos y como estamos, hagamos también un semáforo de miedo. Vamos del rojo al amarillo y del amarillo al verde y del verde al azul. Entonces, haga su propio semáforo de miedo y en cada semaforización colóquele al lado para qué le sirvió. El rojo, para qué le sirvió. El amarillo, el miedo amarillo, para qué te sirve. El miedo verde, para qué te sirve. Y así tú también te vas dando un baño de seguridad de acuerdo al semáforo, ¿no? Y te pones, inclusive, puedes hacer una de esas cartoncitos que se pegan y te vas poniendo ahí para que logres visualizar qué color le asignas a tu miedo y cuánto poder le das a tu miedo. Y de esa forma le vas quitando un poco el poder al miedo y coge el amor al lado también. En el semáforo rojo, ¿cuánto amor había? Porque ahí tienes que ver miedo versus amor. Entonces, chuzo, ¿no? Y resignifiquémoslo un poco, hagamos más grande el amor al miedo, cojámoslo como el niño, ya serviste, ya hiciste tu trabajo, ahora le toca al amor actuar. Hay que hacer aproximaciones, siempre y cuando nos sintamos seguros. No se puede obligar a nadie a pasar del amarillo al verde en cuanto al manejo de sus miedos, si todavía no está listo para hacerse cargo de ellos. No obliguemos a nadie, ayudémoslo a transitar, como lo que estás haciendo tú ahora en este diálogo que me has invitado. Entonces, ayudamos a transitar a las personas del amarillo al verde en sus miedos y poco a poco no obliguemos a nadie a que salga de ese miedo, sino más bien invitémoslo, ¿sí? Invitemos a que la gente transite del miedo extremo en el que se encontraban a un miedo más moderado y luego a un miedo ligero para que el amor aumente en la medida que el miedo disminuya. Disminuyan el miedo, incrementen el amor. Y de esa forma vamos a poder ser más productivos. Ser más resilientes implica hacernos más responsables de nuestra realidad y de la responsabilidad del autocuidado. Excelente, mi querido Gino Escobar, que estuvo con nosotros en esta tarde de fuego. Te mando un beso, amor. Que Dios mediante, nos vemos muy pronto. Gracias por esos consejos. Semáforo de manera personal. Semáforo propio. Por supuesto que sí. Un beso, mi Gino. Gracias. Me voy al corte y regresamos con más casi inmediatamente con el próximo invitado. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club.